Mucha atención Colombia, porque lo que acaba de decir el senador J.P. Hernández está dando mucho de qué hablar y podría prender el debate político en todo el país. El congresista aseguró que Colombia está viviendo un momento bastante delicado en materia de seguridad y que, según él, el Estado estaría perdiendo terreno frente a grupos armados ilegales en varias regiones. Hernández lanzó duras críticas a la estrategia de negociación con estos grupos y afirmó que el país no puede seguir alcahueteando a quienes delinquen mientras los ciudadanos de a pie son los que terminan pagando las consecuencias. Además, el senador recordó que desde el Congreso ha venido denunciando situaciones que, según él, muchos prefieren quedarse callados, como el aumento del reclutamiento de menores, la inseguridad en las carreteras y el crecimiento de estructuras criminales. Para Hernández, Colombia necesita mano firme, reglas claras y decisiones valientes para recuperar la autoridad del Estado. Pero ojo a esto, porque también aseguró que el cambio no depende solo de los políticos, sino de los ciudadanos cuando salen a votar. Según dijo, si el país quiere seguridad, empleo y estabilidad, tendrá que elegir dirigentes que realmente estén dispuestos a dar la pelea por Colombia. Pero hay algo que llama la atención en todo esto, y es la forma en la que J.P. Hernández ha decidido hacer política. Mientras muchos congresistas siguen usando los canales tradicionales, él ha convertido las redes sociales en su principal herramienta de control político. A través de videos y denuncias directas, el senador muestra lo que ocurre dentro del Congreso, y lleva esos debates directamente al celular de los colombianos. Y precisamente sobre ese uso de las redes para vigilar al poder, es donde empieza una de las partes más interesantes de esta entrevista. Así es, las redes sociales tienen un escenario en el que una persona puede o tomarlo para hacer cosas graciosas o tomarlo para comunicarle al país lo que está sucediendo, por ejemplo, en este caso, en el Congreso de la República. Nosotros durante estos 4 años lideramos los debates de control político y mociones de censura que sacudieron a este país. Nos fue súper bien. Hicimos una moción de censura al ministro de Defensa donde le mostramos que nuestro país efectivamente se está perjudicando en materia de seguridad. Los grupos al margen de la ley están dominando muchos departamentos y tienen presencia en todos a lo largo de años. ¿Cuánto crecieron, saben usted? Tienen un crecimiento bastante importante, pero sobre todo podemos mirar el crecimiento que tuvo el reclutamiento de menores, la degradación que hicieron de la edad para que grupos guerrilleros puedan legalmente incluso reclutar. ¿Cómo así? ¿Cómo legalmente? ¿Cómo legalmente? Porque hasta la llegada de este gobierno, menores de 18 años no pueden ser reclutados por la guerrilla. Eso ni siquiera en Colombia ni en materia internacional. Pero Iván Cepeda se sentó con los guerrilleros del ELN e hicieron un acuerdo para que pudieran reclutar estos grupos guerrilleros hasta menores de 15 años. Una cosa impresionante. ¿De dónde saca eso usted, Nosotros JP? se lo mostramos en la moción de censura al ministro de Defensa con la firma de Iván Cepeda, de todos los negociadores. Eso fue en el fin del 6º ciclo de negociaciones del ELN, e Iván Cepeda lo reconoce en la plenaria y dice, sí, es uno de los acuerdos que estamos haciendo con el ELN. Entonces, aumenta el índice de reclutamiento de menores, empiezan a carnetizar los ciudadanos. Pero es gravísimo. Nosotros acabamos de escuchar a la JEP decir que las FARC violaron, torturaron, secuestraron, dañaron, hicieron abortar por lo menos 18.000 jóvenes. 18.677 menores. ¿Y entonces estamos haciendo lo mismo con el ELN? Y ahora al ELN le están diciendo, bueno, ya no son menores de 18 los que están protegidos, ahora pueden llegar hasta los 15 años, según el acuerdo que hicieron en papel firmadito en esos diálogos fracasados con el ELN, y fue reconocido por Iván Cepeda en la plenaria del Senado. Ahora, más allá de lo que se dijo en ese momento del debate, aquí hay un punto que merece analizarse con más calma, porque cuando en una negociación con grupos armados aparece siquiera la discusión sobre edades de reclutamiento, el tema deja de ser solo político y se convierte en un asunto profundamente sensible para el país. Y es que Colombia ha vivido durante décadas el drama del reclutamiento de menores. Miles de familias han sufrido la realidad de ver a niños y adolescentes atrapados en la guerra, muchas veces sin posibilidad de decidir su propio destino. Por eso, cada vez que surge una polémica relacionada con este tema, inevitablemente se encienden las alarmas, no solo en el Congreso, sino también en la opinión pública, en organizaciones de derechos humanos, y en quienes creen que los menores deben estar completamente fuera de cualquier conflicto. En el fondo, lo que se está discutiendo aquí es algo mucho más grande. ¿Hasta dónde pueden llegar las negociaciones con grupos armados? ¿Y cuáles deben ser las líneas que nunca deberían cruzarse cuando se trata de proteger a los niños de Colombia? Están carnetizando a nuestros ciudadanos como en las décadas anteriores. Hoy ya no se puede viajar por carretera fácilmente como se hacía. ¿Usted ha podido hacer campaña, por ejemplo? Hemos podido ir a algunos lugares, pero hoy le contaba a un entrevistador en otro programa
que hay lugares donde a nosotros no nos permitieron pasar. O sea, usted tiene lugares vedados en Colombia para hacer campaña. Total, total. Y llegamos a un lugar saliendo del valle donde incluso nos retuvieron. Esto ¿En el Valle del Cauca? Sí, señor. Incluso no lo había contado, pero fue un lugar donde íbamos en los vehículos y una población, un grupo de personas, claramente de izquierda, lo sé por el tema de los insultos, los golpes que le dieron a los vehículos, no nos permitían avanzar. Sé que hay muchos candidatos que también han sido víctimas de Pero atentados. eso es un secuestro, o sea, lo retuvieron a usted. Sí, para mí eso es una retención. Eso es un secuestro. Cuando uno lo retiene contra su voluntad se llama secuestro. Fueron varias ¿Y cuánto horas. tiempo lo retuvieron? Varias horas, cerca de 3 horas que nos tuvieron ahí retenidos. Eso no se sabía, JP. No lo quise hacer público. ¿Hace cuánto fue eso? Hace por ahí 2 semanas que estábamos visitando Cali cuando salimos del valle. ¿Cómo hizo para salir de ahí? Pues del esquema de seguridad, dialogando, tratando de convencerlos. Yo llevaba... Es población instrumentalizada. Yo creo que es población instrumentalizada. Estaban con palos, estaban con la información de que JP Hernández iba pasando por ahí. Y pues gracias a Dios pudimos solucionarlo y poder continuar nuestro camino. Pero sí, hay lugares a los que obviamente nosotros no podemos asistir. Entonces, ese control político, eso que está pasando en Colombia, se lo mostramos al ministro de Defensa. En su momento nos dijo que no era cierto. A la semana renuncia al ministerio y en medios de comunicación dice que efectivamente han crecido los grupos criminales. Y que No el lo país dejan se decir domina. siendo ministro, pero ya cuando es el ministro sí puede hablar. Y nos pasó con el ministro Bonilla, al cual nosotros le mostramos allá todo el tema de corrupción, nos dijo que María Alejandra Benavides era un homónimo, que todo esto eran chismes de prensa, y hoy lo tenemos capturado y respondiendo ante la Fiscalía. A la vicepresidente Francia Márquez le hicimos debate de control político y le reclamamos porque no llegaba al 2% de ejecución. Su cartera con varios billones de pesos, la gente esperando resultados, que esa brecha de desigualdad en realidad se redujera, no ocurrió. La vicepresidenta termina renunciando y en Consejo de Ministros reconociendo que ella en ese gobierno no ha podido hacer nada. Entonces, JP, ¿por qué está pidiendo emergencia económica? ¿Por qué están pidiendo otra vez una reforma tributaria? Si tienen la plata, entonces. Pues no lo entiendo porque hay plata hasta para hacer una película de $4 millones donde el presidente sea uno de sus actores. Hay plata para maquilladores de decenas de millones de pesos, masajistas, y le dicen al país que necesitan otra reforma tributaria, y a los que nos oponemos a que le sigan metiendo la mano al bolsillo a los colombianos y sigan persiguiendo también al generador de empleo, porque Giovanni, permítame salir en defensa del generador de empleo. Cuando este país estuvo en una pandemia, atravesó una crisis económica como esa, los generadores de empleo les tocó asumirla. Mucha gente pagando arriendos, cerrando negocios, porque sencillamente no había ningún tipo de comercialización. Esa gente no puede ser hoy vista como enemiga y perseguida por un gobierno. Y aquí hay algo que también vale la pena mirar con lupa. Porque muchas de esas denuncias que en su momento fueron tratadas como exageraciones o como simples peleas políticas, con el tiempo terminaron tomando otro rumbo. En política pasa mucho que cuando alguien prende las alarmas, de inmediato salen a decir que eso es puro show, que eso es carreta, o que están armando escándalo. Pero después, cuando empiezan a aparecer investigaciones, capturas o procesos judiciales, la cosa cambia. Lo que plantea JP en ese punto es precisamente eso, que varias de las denuncias sobre poca ejecución de recursos, instrumentalización política y posibles casos de corrupción primero fueron negadas, pero con el paso del tiempo algunas terminaron siendo investigadas por la justicia. Y ahí es donde se arma el verdadero debate. Porque cuando los recursos públicos no se ejecutan bien o terminan en manos equivocadas, al final el que paga el plato roto es el ciudadano de a pie. Por eso el control político, más allá de si uno está de acuerdo o no con quien lo hace, termina siendo una herramienta clave para que estas cosas no se queden debajo de la mesa. Oiga, Jota, usted que es joven, no sé, ¿usted cuántos años tiene, Jota? 34 años. Usted está muy joven. Recién cumplido. Pero vea, estamos en un déjà vu. No sé si se acuerda lo que pasaba en los años 90, finalizando el nuevo milenio. Otra vez secuestros, otra vez extorsiones, otra vez desde las cárceles haciéndole todo, otra vez los grupos armados por ahí. Faltan son las pescas milagrosas, Dios nos ampare. ¿Qué hace uno para recuperar la seguridad? ¿Cómo puede uno apoyar desde el Parlamento recuperar la seguridad? Porque esto necesita un plan de choque. ¿Cómo le parece que la FARC y el ELN tienen fuerza aérea de drones y nosotros no? Así es, tiene que haber un buen matrimonio, un matrimonio bastante contundente entre el legislativo y el poder ejecutivo, porque hay varias cosas que hay que hacer. Por supuesto que necesitamos modificar el Código de Procedimiento Penal para que cada bandido que sea capturado no sea soltado a las horas. Ese es un trabajo del poder legislativo. Necesitamos un aumento Pero en el se ha intentado mucho, Jota, y no se ha podido. ¿Qué hay que hacer? En Bogotá capturan 10, sueltan 9. Sí. Pues mire, el secretario de la Cámara de Representantes, el escolta, lo cogieron, está libre. Está libre, con los fajos que tenían nombres. Y parece que la grafía es del señor secretario de la Cámara, y están libres. Están libres. Nosotros presentamos ese proyecto en el primer año legislativo, ese es uno de los proyectos que presenté, lastimosamente no pasó porque se necesita esa fuerza del Poder Ejecutivo. Así como el gobierno empuja
para X o Y reforma, debería empujar también para esa modificación que urge en ese Código de Procedimiento Penal. Necesitamos un aumento en el pie de fuerza. Hoy ya los colombianos no quieren ser policías, no quieren ser soldados, no quieren pertenecer a la fuerza pública o a las fuerzas militares porque no tienen garantías, porque los están matando, no tienen seguridad, no tienen un respaldo por parte de un gobierno. Necesitamos aumentar ese pie de fuerza, necesitamos una reestructuración y modificación del modelo carcelario. Yo mismo. O sea, hacer más cárceles. No, yo mismo lo he hablado. Pero si están llenas. Están llenas, pero es que la solución no es hacer más cárceles porque tenemos más de 100 cárceles en Colombia y poder tener el control sobre esas más de 100 cárceles se hace muy difícil. Yo tengo una propuesta para el nuevo próximo. ¿Suficiente 100 cárceles? No, es que lo que tiene que pasar acá es lo siguiente. El próximo presidente de Colombia debería pensar en un modelo carcelario como El Salvador, poder unificar, que esas cárceles pequeñas se puedan unificar en una cárcel grande, una mega cárcel que pueda tener unas medidas de seguridad completamente diferentes. El mayor índice de extorsión viene desde las cárceles. Hoy está el director general del INPET, precisamente hoy, diciéndole al país que encontraron en una cárcel de Bogotá cualquier cantidad de celulares, droga, plata, armas blancas. ¿Eso por qué ocurre? Porque nuestras cárceles necesitan ser completamente modificadas. Una persona recibe una visita, esa visita debería ser tal cual como una cárcel de los Estados Unidos, a través de un vidrio, con una comunicación que pueda ser escuchada por los guardias. Claro. Hoy hasta el guardia se siente inseguro, porque al guardia lo amenazan, desde la misma cárcel le muestran las fotografías con sus hijos. Aquí mataron al director de la cárcel modelo. Correcto. Entonces necesitamos modificar el tema carcelario, que aumente el pie de fuerza, modificar el Código de Procedimiento Penal. Es un matrimonio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que la seguridad en Colombia pueda mejorar. Usted se caracteriza, y muchos congresistas que hemos traído aquí, que me gusta traerlo porque se caracteriza porque hacen que las cosas pasen. ¿Qué hay que hacer para que eso pase? ¿Qué espera usted? ¿Qué hay que hacer? Porque es que uno queda frustrado de ver que pasen cosas y no pase nada, como dice mi papá allá en Bucaramanga. Yo creo que los colombianos tienen una responsabilidad muy grande y es poder elegir congresistas que vayan alineados con lo que ellos quieren para Colombia. Entonces nosotros no podemos sembrar un árbol de manzanas y esperar que nos dé peras. Tienen que elegir congresistas que tengan esa visión de un país seguro, un país diferente, hablando en el tema de seguridad, y un presidente que tenga también esa visión de seguridad para Colombia. Es lo primero. Nosotros dependemos del voto de los colombianos. Si los colombianos deciden elegir personas que sencillamente digan que al bandido hay que nombrarlo gestor de paz, que al bandido hay que pagarle por no robar y no matar, si el colombiano elige ese tipo de congresistas, si son mayorías en el Congreso, allá nunca va a pasar un código de procedimiento penal. Nosotros presentamos ese proyecto y ese proyecto nunca se pudo debatir porque ellos tenían mayorías. Si el país decide elegir congresistas que pensemos en más seguridad para Colombia, en mejorar ese tema de que no exista pues un índice tan alto de impunidad, si el país decide elegir un presidente también que vaya alineado con un Congreso que busque ese modelo de seguridad que por ejemplo hoy vemos en El Salvador, pues seguramente va a ser realidad, pero mientras tanto no. Después de todos estos temas que se han mencionado, el debate termina aterrizando en una preocupación que cada vez escuchan más los colombianos en la calle: la seguridad. Y es que, según lo que plantea J.P. Hernández, el país estaría viviendo un momento que muchos comparan con épocas difíciles del pasado. Extorsiones, grupos armados fortalecidos, zonas donde el Estado tiene menos presencia y una sensación de incertidumbre que vuelve a aparecer en varias regiones. Aquí el punto central del debate no es solamente si hay o no hay problemas de seguridad, porque eso es algo que incluso diferentes sectores del país reconocen. El verdadero punto de discusión es qué camino debe tomar Colombia para enfrentarlo. Algunos creen que la vía principal debe seguir siendo el diálogo y la negociación con los grupos armados. Otros, como el propio senador, consideran que el Estado debe recuperar autoridad y fortalecer la fuerza pública para garantizar el control del territorio. Y ahí es donde se abre una discusión profunda sobre el modelo de seguridad que debería tener Colombia en los próximos años. Dentro de esa discusión, el senador también menciona algunas propuestas que, según él, deberían ser parte de una estrategia para recuperar el orden y la seguridad. Entre ellas habla de reformas al sistema penal, cambios en el modelo carcelario y un mayor respaldo institucional para la fuerza pública. Uno de los puntos que más llamó la atención es su referencia a modelos internacionales de seguridad, mencionando incluso el caso de El Salvador, que ha sido muy debatido en América Latina por su política de mano dura contra las pandillas. Para algunos sectores, ese modelo representa resultados rápidos contra el crimen, mientras que para otros genera preocupaciones en materia de derechos humanos. Lo cierto es que el tema de seguridad se está convirtiendo nuevamente en uno de los ejes centrales del debate político colombiano. Y lo que se discuta hoy en el Congreso o en las campañas políticas podría terminar definiendo qué tipo de estrategia adoptará el país frente al crimen organizado
y los grupos armados en los próximos años. Otro punto interesante que deja la entrevista es el papel que juega el Congreso en medio de todas estas discusiones. Muchas veces el debate público se centra únicamente en el gobierno de turno, pero lo cierto es que muchas de las decisiones clave pasan por el legislativo. Las reformas a la justicia, los cambios en seguridad, las políticas económicas e incluso los controles al poder dependen en gran parte de lo que ocurra dentro del Congreso. Por eso, figuras como J.P. Hernández han intentado posicionar el concepto de control político, utilizando incluso las redes sociales para mostrar debates, denuncias y discusiones que normalmente no llegan con tanta fuerza a la opinión pública. Esto también refleja un cambio en la forma de hacer política. Hoy muchos congresistas entienden que no basta con hablar dentro del Capitolio, sino que también deben comunicar directamente con los ciudadanos, explicar sus posturas y rendir cuentas sobre lo que están haciendo. Y en un país tan polarizado como Colombia, esa comunicación directa termina teniendo un impacto importante en la percepción que tiene la gente sobre sus líderes. Al final, más allá de las posiciones políticas, esta entrevista deja varias preguntas abiertas sobre el rumbo que está tomando Colombia. Temas como la seguridad, el manejo de los recursos públicos, las negociaciones con grupos armados y el papel del Congreso seguirán siendo parte central del debate nacional en los próximos años. Lo cierto es que el país está entrando en una etapa donde cada decisión política tiene un impacto profundo en la vida de los ciudadanos, y en medio de esas discusiones, los colombianos también tienen un papel fundamental. Informarse, analizar las diferentes posturas y participar activamente en los procesos democráticos. Porque al final, más allá de los discursos y de las diferencias ideológicas, el futuro del país también se define en las decisiones que toma la gente cuando participa en la democracia. Así que ahora queremos saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con estas posturas? ¿Crees que Colombia necesita un cambio en su estrategia de seguridad y en la forma de hacer política? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartir este contenido para que más personas puedan conocer y debatir sobre lo que está pasando en Colombia.